Muy buenos días, buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre sensores de proximidad magnéticos. Los integrantes del grupo son Juan Trujillo Castellanos y quien les habla Juan Martínez Viloria. Como pueden ver, en este recuadro se puede observar el, el símbolo por el cual se puede determinar el, o distinguir el sensor de proximidad magnética. Así tal cual se encuentra en el software de FluidSync. Entonces empecemos. ¿Qué es un sensor de proximidad magnético? Los sensores de proximidad magnético son aquellos que permiten efectuar mediciones sin contacto de alta precisión y en tiempo real. Podemos encontrar algunos con un chip, el cual tiene un magneto de elemento resistivo para la detección de un vector magnético y un imán para acercar el vector magnético detectado. En otras palabras más puntuales y simples, se puede decir eh, que este tipo de sensores detectan los campos magnéticos provocados por los imanes o las corrientes eléctricas. Cabe resaltar eh, que existen diferentes tipos de sensores magnéticos, como lo son los sensores con interruptor Reed, que son los que trabajaremos en esta presentación, sensores en bolo magnético, sensores magnetorresistivos de efecto Hall y sensores magnetorresistivos de efecto pickup. Pero, en conclusión, estos sensores funcionan bajo el mismo principio. Es decir, eh, al detectar un campo magnético, se activan y mandan pulsos o señales digitales. El método más simple y usual de detectar un campo magnético es utilizar un interruptor RIC, como bien había dicho, el cual consiste en dos laminillas flexibles de material magnético se unen por medio de un campo magnético externo, estableciendo un contacto eléctrico. Entonces, veamos su funcionamiento. ¿Cómo funciona este sensor? Los sensores de proximidad magnético constan de un sistema de contactos, como se puede ver en la imagen, aquí o acá, cuyo accionamiento vendrá accionado por la influencia de un campo magnético. Entonces, aquí está, pues, como se les venía explicando. Los contactos se cerrarán con la presencia del campo magnético provocado por un dispositivo imantado ubicado en el objeto a detectar. Como pueden ver aquí, a medida que se acerca pues, el objeto imantado, pues si entra a la distancia de detección de este, pues los contactos se abren, se cierran, y si está por fuera, los contactos se abren. Eh, En el caso del sensor tipo RIP, las láminas que se encuentran en contacto están hechas de un material ferromagnético, ya sea hierro o níquel aliado, puede ser, y están selladas dentro de un pequeño tubo de vidrio, como se puede ver aquí, están dentro de ese tubo, ¿sí? El cual está lleno de, tiene dentro un gas inerte, es decir, un gas no activo ni combustible, como lo son el nitrógeno o el argón. Bien, explicado su funcionamiento, veremos las características esenciales o fundamentales de este tipo de sensores. Entonces, primero, alcance. Los sensores magnéticos no necesitan contacto con el objeto a detectar, pero sí que necesitan estar bastante cerca. El alcance máximo de este tipo de sensores es cercano a los 100 milímetros, es decir, más o menos 10 centímetros. 10 centímetros, de hecho. Segundo, material de objeto a detectar. Únicamente pueden detectar objetos que estén imantados, ya sea temporalmente o permanentemente. Es decir, por ejemplo, aquí en la imagen, digamos, un material está expuesto a un campo magnético externo, entonces cuando aquí se ven todas las flechitas en una misma dirección, es decir, todos los orbitales del material se encuentran alineados
en la dirección del campo magnético externo se dice que el material está imantado permanentemente. Pero como acá, que no están todas en la misma dirección, sino están en desorden, pues está temporalmente imantado. Entonces, una vez que se quita el campo externo, pues se desimantiza el material. Tercero, interferencia magnética. Hay que asegurar que no haya interferencia magnética cerca del sensor, si no podríamos detectar falsos positivos. Si el campo excede de 0,16 militesla, sería necesario plantear el apantallar del sensor, es decir, aislar el sensor. Cuarto, minimizar el flujo de corriente. En este tipo de sensores se debe minimizar el flujo de corriente, ya que estos pueden ocasionar un arco de descarga durante la conexión o desconexión, y podría quemar las láminas del contacto. ¿Sí? Como solución, se suele añadir una resistencia en serie que limitaría la corriente del circuito y aumentaría la vida útil del sensor. ¿Sí? En la imagen se puede ver el funcionamiento o la función que tiene una resistencia, la cual es eh, obstruir el paso de corriente, mitigarlo. ¿Sí? Se opone al paso de la corriente. ¿Sí? Quinto, vida útil del contacto. Hay que tener en cuenta que aunque el sensor pues, tenga una resistencia que limite la circulación de la corriente, los contactos sí o sí tienen una estimación de los ciclos de conmutación que pueden durar. En este caso son 5 millones de ciclos. Sexto y último, tenemos la velocidad de conmutación. En este tipo de sensores, dicho valor puede estar sobre los 2 milisegundos o incluso más rápido. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que este sistema no está exento o libre de rebotes. Entonces, ahora echaremos un vistazo así rapidito a las características técnicas del sensor de proximidad magnético tipo RIC. Eh, Veremos que su voltaje de conmutación está entre los 12 y los 27 voltios, ya sea en corriente directa o en corriente alterna. Tiene una precisión de conmutación de 0,1 milímetro. Eh, Importante saber la máxima interferencia magnética, son 0,16 militesla. La corriente de ruptura, 2 amperios. Y algo importante, la temperatura de funcionamiento, ¿sí? Que está entre menos 20 grados centígrados a los 60 grados centígrados. Y ahora por último veremos una explicación de las aplicaciones reales de este tipo de sensor. Como se puede observar aquí en la imagen, eh, la aplicación más usual del sensor de proximidad magnético es donde el vástago del cilindro, en este caso es este de aquí, em, se encuentra imantado, aquí está un imán, permanentemente. Y cada vez que el cilindro pues entra y vaya, o sea, que el cilindro llegue a la posición donde se encuentra dicho sensor, el sensor detectará magnéticamente la posición, ¿sí? Y mandará pues un pulso, una señal digital eh, para que pues, se haga otro proceso, otro paso. Es claro que esta no es la única, ¿sí? No es la única aplicación. También se puede aplicar en mediciones de velocidad de rotación de pieza de cualquier material, ¿sí? Detección selectiva de piezas individuales de series similares, incluso en interruptores de puertas, entre otros. Aquí podemos ver ejemplos comerciales de sensores de proximidad magnético. Cabe resaltar que pues, hay muchísimos eh, fabricadores y cada uno pues tiene condiciones diferentes. Yo les había dado unas características técnicas, pero el fabricante pues puede variar algunas. Hay mejoras en los sensores, así que eso puede variar, pero aquí podemos ver aquí algunos ejemplos de cómo son estos ejemplos,
son estos sensores físicamente en el mundo real y en el campo laboral. Muchas gracias.